bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. El Señor nuestro Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, Shalom, ¿cómo están? Una vez más, gracias al Todopoderoso por darnos esta oportunidad. El pastor Sergio David siempre les acompaña acá desde San Lorenzo, Paraguay. Y hay un tema que, si ustedes, los que están ahí participando, tienen alguna duda o alguna consulta, escriban o pregunten. Pero me gustaría que siempre el tema se relacione, con lo que estamos hablando, ¿no? Por hoy, ¿no? Por hoy. Para que podamos seguir así enfocándonos en forma ordenada. El texto que hoy quiero compartir está en el libro de Ageo. Vamos a entrar ahí, el libro de Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Pero para eso les voy a explicar un poquito quién era Ageo. Entonces vamos al capítulo 1 para mirar el versículo 1 y la nota 1. ¿Quién era Ageo? Bueno, Ageo 1 dice Ageo, hebreo, Agai, ¿no? O Agi, ¿no? Agi. Ageo fue uno de los 12 profetas hebreos menores y el autor del libro de Ageo. Su nombre significa fiesta, solemnidad. Dice, Zorobabel en el hebreo puede ser una contracción de Zarubabel, que significa semilla de Babilonia, refiriéndose a un niño concebido y nacido en Babilonia. Bueno, ¿por qué? A nosotros que interesa saber quién era este Ageo. Ageo vivió en tiempos de después de que estaban regresando de la deportación, después de que los israelitas fueron llevados a... Qué extraño, acá se apaga mi... no puedo estar viendo. A ver qué va. Ahí seguro que ahí. Bueno. Después de la deportación a Babilonia, los israelitas vivieron durante unos 70 años y donde perdieron su identidad, donde perdieron su cultura, sus creencias y muchas veces se asimilaron a la fe o a la creencia babilónica. Y durante mucho tiempo ellos pensaron, ¿por qué nos aconteció este punto? ¿Por qué nos ocurrió el de que hemos perdido nuestra identidad? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ellos empezaron a meditar, se reunían los sabios, se reunían los intelectuales y al final llegaron a la conclusión, y para que podamos entender nomás a qué conclusión llegaron, les voy a mostrar el libro de Daniel. Fíjense un poco. Daniel, vamos a entrar en Daniel, capítulo 9. Daniel 9, 18. El 18. Espera, qué ratito. Acá está. El 6. El 6. El 5 vamos a leer. Eso está diciendo Daniel orando al Todopoderoso. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. El 6, versículo 6. Hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a los siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Entonces, ¿cuál fue la razón? ¿Qué es lo que ellos al final entendieron? Nosotros no hemos obedecido la voz de los profetas, no hemos hecho lo que decían los estatutos, no hemos hecho lo que decían los mandatos del Todopoderoso. Y hay otro texto, vamos a ver, esto es Daniel, ¿no? Que estaba justamente en Babilonia. Vamos a ver un poco Nehemías 1. Nehemías 1, a ver. Nehemías está haciendo una oración
Acá alguien le viene y le cuenta cómo está viviendo allá en Jerusalén, cómo la situación está terrible, el templo está destruido, no hay muro, todo es un caos. De esa manera ellos están viviendo ahí. Entonces él empieza a orar al Todopoderoso. Dice Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Elohim de los cielos. Entonces cuando él entendió que, aparte de que nosotros estamos viviendo acá en deportación, estaba creo que ya bajo gobierno del imperio persa, nuestro pueblo, Judá, está en ruina, el muro en ruina, el templo en ruina. Y dice, ayuné y oré delante de los cielos. Y dije, te ruego, oh Yahweh, Elohim de los cielos, fuerte y grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento. Esté ahora, versículo 6, atento a tu oído y abierto a tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Y cuál fue el pecado que ellos cometieron? Mira, el mismo Daniel estaba atendiendo cuál fue el pecado que cometieron y cuál fue el que Nehemías también está reconociendo. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Dice el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersareis por los pueblos, pero si volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Yo lo que quiero hoy explicarle es que cuando el pueblo entiende cuál fue su pecado, cuando el pueblo capta cuál es la razón por la cual están viviendo alejados de la voluntad del Padre, ¿a dónde regresa? ¿A qué regresa? De acuerdo a este texto y al texto de Daniel, regresan a la Torah. El objetivo es la Torah, 100% la Torah. Ahora, pero ¿y el templo de Jerusalén, pastor? Vos le pusiste como título a este estudio templo y hasta ahora no está hablando del templo. Y ahí está el tema. Para este momento, ¿qué pasó con el templo? El templo fue destruido. No hay templo. No existe templo. Entonces, hoy en día estamos escuchando que para ser Mesías, uno de los requisitos es edificar el templo. Porque el templo es el poder de los judíos. Y bueno, no es que no es así, ¿no? No es que no es así. El tema es que con qué propósito se edificaba el templo. Entonces, volvamos a Ageo. Vamos a Ageo 2. Y dice así. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, versículo 1, vino a mí palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Versículo 4. Pues ahora Zorobabel, eso es palabra de Yahweh que viene a Zorobabel. Esfuérzate, dice Yahweh. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahweh. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. Ahora les explica cuál es el concepto. En el capítulo 1, Zorobabel viene de Babilonia, trae a un grupo de personas y tienen el propósito y el deseo de restaurar Jerusalén, construyendo nuevamente el templo.
empiezan poniendo los cimientos, empiezan poniendo las bases. Entonces aparecen unos líderes antiguos que vieron ese templo al principio, que vieron al comienzo. Acá Neutro está haciendo desastre, ¿no? Ustedes no le ven, ¿no? Está loco, ¿no? Parece esos niños malcriados que cuando uno habla quiere también que le llame la atención. Bueno, empiezan a edificar. Entonces cuando esos ancianos ven la estructura que estaba haciendo Zorobabel, se molestan, se enojan y dicen, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Salomón nos edificó un templo maravilloso, con paredes de oro, con cosas de otros países. Y tú empiezas como si fuera una choza. Entonces Zorobabel se desanimó y no quiso edificar el templo. Además, no solamente eso, una de las razones por la cual Zorobabel y los ancianos le decían que este templo no va a servir para nada, era porque los ancianos, y atiendan bien esto, los ancianos entendían cuál era el propósito del templo. Y ahora vamos a hacer una charla mientras nos pone el fondo de ese templo. Les voy a explicar algo. Cuando el Todopoderoso le llamó a Abraham, allá de, de Ur de los Caldeos, le había prometido una tierra, le había prometido una nación, le había prometido una simiente prometida, valga la redundancia, por la cual todos serían benditos. Entonces, Abraham aceptó esa palabra, salió de su tierra, caminó, fue a la tierra de Canaán, experimentó muchas cosas, recibió muchas promesas al Todopoderoso. Y una de esas promesas, dentro de una de esas promesas estaba oír la voz del Todopoderoso, creer al Todopoderoso, aceptar al Todopoderoso. Y esa fe o esa emuná que él estaba teniendo iba a alcanzarle a sus hijos y a sus descendientes. Cuando llega el turno de Isaac, el Todopoderoso dice a Isaac, yo voy a bendecir tu vida, así como bendije a Abraham, porque Abraham enseñaba mis estatutos, mis leyes, mis decretos. ¿Y de qué se trata? ¿Qué son las leyes y estatutos y decretos del Todopoderoso? El que alguien venga de un lugar desconocido, de un lugar remoto, y traiga una palabra de esperanza para una región. A ese tipo de individuo se le llamaba Mesías, ungido, o la palabra que vamos a encontrar acá, lo que las naciones desean, lo que estábamos esperando. Alguien que venga de algún lugar desconocido y traiga esperanza a nuestras vidas. Y eso fue lo que Abraham estaba trayendo en esa tierra. Formando él un pequeño grupo con su familia, iban a ser esperanza para muchos. Por eso a Abraham se le considera el padre de la fe, de la emuná. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Entonces llegó a Isaac, Jacob. Después Jacob tuvo sus 12 hijos. Y ellos van, ¿a dónde van? Van a Egipto. Y allí viven durante mucho tiempo. Después el pueblo de Egipto, viendo que era una nación fuerte, dice en el libro de Éxodo, los esclaviza, los trata como prisioneros, los maltrata, empiezan a matar a sus niños. Entonces ellos empiezan a clamar por esa promesa. Nosotros teníamos una promesa de ser bendecidos, ahora estamos viviendo como esclavos. Entonces, ¿qué ocurre? Otra vez ellos esperan un deseado. Esperamos a alguien que solucione esta situación, que cambie este estado en que vivimos. Y en ese momento, ¿quién aparece? A ver, ¿quién aparece? Aparece Moisés, salvado de las aguas. Moisés intenta hacer lo bueno, pero no le sale en la primera vuelta. Intenta convencer a los israelitas de que él quiere liberarlo
Pero ellos entre ellos se pelean, entre ellos se matan. No pueden comprender el que sus corazones se había alejado del Padre. El que si están viviendo ahí esclavos por los egipcios, es porque ellos también sus corazones se alejó del Padre. Pero ellos no le pudieron escuchar. Dice Esteban, no pudieron oírle, no le pudieron creer, no le pudieron entender. Y Moisés tiene que huir de ahí. Y va 40 años en el desierto. Mucho tiempo. Y allá en Madián deja de ser Moisés y se convierte en un pastor. Y solamente cuida a sus ovejas. Y después sabemos, ya escuchó la voz de Dios y Dios le dice, ve a liberar a mi pueblo. Durante esos 40 años el pueblo, dice la Biblia, que el pueblo estaba afligido, sufriendo, quebrantado, desesperado. ¿Qué esperaban? Una vez más, el deseado por el pueblo. Un salvador, un libertador. Entonces viene Moisés y ¿cómo los libera? ¿Cómo los liberta? ¿De qué forma ellos liberan? Moisés libera a su pueblo. Una vez más, hablándole, Dios me dijo, Dios me habló. Yo vengo de parte de Dios. Las palabras que yo les hablo no son mías, son de Dios, son del Eterno. Le mostró señales para que puedan entender, para que puedan captar. El pueblo entendió, se enfrentó al faraón, libera al pueblo, salen de Egipto y van directo a la tierra prometida. Pero antes hacía falta algo. ¿Qué hacía falta? La Torá en el corazón de ellos. Porque ellos no van a poder llegar hasta la tierra prometida si no tienen la instrucción. Entonces ellos van al monte Sinaí, hacen un pacto con el Creador y el Creador les dice, ustedes serán mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Un pueblo de reyes, de santos. Ellos están contentos. ¿Aceptan seguir mis instrucciones? Aceptan. Y ahí el Padre le dijo, yo soy el Eterno, Todopoderoso, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Y empezó a darle las instrucciones, los mandamientos. Y después ustedes ya saben la historia. Empezaban a continuar. El pueblo pecó. ¿Se acuerdan que el pueblo pecó? El pueblo, cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos en el monte Sinaí, ellos hicieron un becerro de oro. Dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Y cuando Moisés baja, ve al pueblo desenfrenado, rompe las tablas. ¿Y qué hace? Castiga a las demás personas. Y después de un tiempo pide misericordia al Padre, a ver si tienen piedad de ellos. Y el Padre le da otra oportunidad a Moisés, le sube nuevamente, pero ya tú vas a traer las tablas. Y sube Moisés y recibe las tablas de la ley, la Torá, más las leyes de los sacrificios. Y sobre todo lo relacionado a la Mishkan o al tabernáculo, ¿no? Sí, al lugar donde ellos podían encontrarse con el Padre. Conocen todo el Levítico, el número está hablando en el Éxodo, también todo cómo va a ser, harás esto, cortinas, corchetes, fuente de bronce, menorá, altar del holocausto, altar de incienso y sobre todo, lo más importante dentro del tabernáculo, el arca del pacto. ¿Y por qué, hermanos, el arca del pacto era importante? Porque dentro del arca del pacto precisamente estaban esas dos tablas que Moisés había preparado y que el Todopoderoso había puesto sus instrucciones. Y eso iba a ser su guía. O sea, los pueblos vecinos tenían imágenes de dioses como fuente de poder. Ellos, oh dioses, ante los dioses se inclinaban. Pero para el pueblo hebreo, lo que iba a ser valioso iban a ser esas tablas de piedra escritas. Escritura, texto de cómo tenían que vivir. Eso iba a ser
lo valioso. ¿Y dónde iba a estar? Dentro de una caja cubierta de madera de acacia y de oro. Pero según la Biblia, ese arca, esa caja, iba a estar acompañado de dos elementos más que se agregaron después, que era la vara de Aarón, que le dio autoridad a Aarón y a la familia de Moisés. Autoridad. ¿Por qué? Porque reverdeció. ¿Qué significa reverdecer? De la muerte volver a la vida. Lo que le da autoridad a estas tablas es que vos, siendo una persona que está condenada a muerte, a través de estas palabras, de esta instrucción, vas a volver a la vida. Vas a regresar a la vida. Vas a volver a vivir. Y eso le daba valor, porque en aquella época Coré se había rebelado con sus seguidores. Eso está en número, ¿no? Vinieron y le desafiaron a Moisés. No, nosotros también somos santos. Y hubo una revuelta. Y para que no exista más eso, para que puedan entender los israelitas, las palabras que vienen de arriba a través de Moisés son para que ustedes vivan. Les dijo a cada uno, traigan sus varas, una vara seca. Y esa vara pusieron alrededor del arca del pacto. Y al día siguiente, la vara de Aarón reverdeció, y no solamente reverdeció, dio frutos. Dio frutos. ¿Y qué representaba la vara de Aarón? La autoridad que el Todopoderoso le había dado a Moisés. Es volver a vivir, tener vida. Pero había otro elemento más, no se olvida, ¿no? El maná. ¿Y qué es el maná? El alimento que ellos recibían de arriba, de parte del Creador. Ellos podían entender que estamos vivos por el alimento que el Padre nos dio. Tenemos esperanza de, aunque estemos muertos, un día reverdecer por la promesa que está en esas dos tablas. No sé si me están captando. Entonces, ¿qué era lo valioso que había en ese tabernáculo? Precisamente esa arca del pacto que tenía las dos tablas, que tenía la vara de Aarón y que tenía el maná, que es la palabra, que es el oír, el seguir, el perseverar, el avanzar, porque la vida no avanza si vos no te alimentás, si vos no comés. ¿Sí o no? Nosotros comemos todos los días y por eso nuestra vida continúa. Con el propósito, claro, un día que va a terminar, pero con la promesa de que un día, aunque termine, resucitaremos, volveremos. Todo eso representaba esa arca. Entonces, así ellos llegan a la tierra prometida. Josué conquista la tierra prometida, pelean con los cananeos, se establecen ahí, fundan lugares donde hay que adorar, en Silo, no sé, en otra parte de Gabaón, donde los israelitas venían y adoraban ahí en donde estaba el sacerdote Elí. ¿Pero por qué adoraban? Porque estaba ahí el arca. Entonces, cada vez que ellos venían durante la fiesta o durante cualquier momento importante, recordaban que el Todopoderoso había hecho un pacto con ellos dándole la Torá, los mandamientos, la instrucción y la esperanza de vivir y de perseverar. A través de eso ellos continuaban su vida, continuaban fuertemente. Y bueno, pero yo les pregunto, hasta ese momento no había templo. No había templo. Se levanta un rey, el pueblo quiere rey Saúl, conquista al pueblo, domina al pueblo, somete al pueblo. Cuando el padre le da una orden, él hace como a él le parece. Cuando le dice condena a los malecitas, él acaba con la malecita, menos con lo que él quiere. Cuando David se levanta como un hombre de fe, Saúl le persigue. Y un día un sacerdote que enseña la Torá, le enseña a David, le protege a David, y Saúl se va y los masacra. Acaba con sus ciudades, mata a sus niños, todo. Él perdonó a los amalecitas, pero no perdonó a los sacerdotes del Eterno. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los escogidos del Padre para enseñar la palabra.
Entonces David vive como un forastero. Finalmente el padre le pone a David como rey. Conquista todos los pueblos que están alrededor. Esos pueblos le pagan tributo al rey David. Esos pueblos tienen la posibilidad de vivir si van a seguir las reglas. Ahora, uno siempre, yo quiero explicar una cosa. ¿Por qué los israelitas prohibían las prácticas de los pueblos paganos como condición para que sean parte del territorio o de la ciudad o del pueblo? No porque ellos iban y le prendían vela a su Dios o algo así como ese día, sino porque las prácticas que ellos tenían eran sacrificios humanos. Ellos sacrificaban a sus hijos, ellos sacrificaban a sus doncellas, a sus hijas, sacrificaban a sus esclavos. Eran estas prácticas los que el Todopoderoso prohibía. Al venir el pueblo hebreo y conquistar toda esa tierra, cambió esa mentalidad de ya dejar de hacer sacrificios a dioses, sacrificio humano. Pero claro, vamos a ver que después el pueblo no cambió su mentalidad. Ellos también fueron asimilados con esa creencia. En fin, hasta acá todavía no hay templo. Un día David ve toda la gloria que el Padre le dio, todo el poder que le dio. Él empezó reinando desde Hebrón y finalmente el Padre le puso en su corazón un lugar para que el pueblo venga a adorar. Y hay una vieja historia de que en ese lugar llamado Monte Moriah o Jerusalén, un día el Todopoderoso le dio la promesa a un hombre llamado Abraham, quien trajo toda esta bendición para nuestro pueblo. Y le dijo que todo esto será tuyo, te bendeciré. Entonces en el corazón de David surgió el edificar un templo. Pero la pregunta es, ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? David era lo que todo Israel siempre quería. Alguien que nos vuelva a conectar al Eterno. Alguien que nos vuelva a conectar al Todopoderoso, al Creador. Entonces Jerusalén iba a ser una buena ocasión para que todos vengan a reconciliarse, a encontrarse con el Todopoderoso. Pero ya no era necesario en una simple choza, sino él quería hacer algo grande. Ese es el corazón que David tenía hacia su Señor. Quiere un lugar donde el pueblo pueda venir a aprender, donde el pueblo pueda venir a conocer a su Creador, a sacrificarle, a ofrecerle sacrificios, a celebrar la fiesta. De todas partes. Y había textos en la Torá, probablemente de modo oral, ¿no? Yo no sé si en el tiempo de David ya estaba la Torá completa, pero sí había en modo oral, de que el Todopoderoso un día establecería un lugar donde tendrían que venir todos para adorar, para rendir culto al Creador. No sé si hablaba de algún edificio. No sé, no, creo que no. Porque el objetivo era que se encuentren con Él. Siempre ha sido así. Y finalmente David compra el lugar, prepara todas las cosas y le da la tarea al rey Salomón. Hasta acá, entonces, todo lo que hemos visto era lo que el pueblo quería hasta que llega Salomón y tiene sabiduría de Dios, sabiduría del Eterno, y empieza la obra majestuosa, dinámica, poderosa, gigantesca, de edificar un templo para el Todopoderoso. ¡Qué felicidad! Edificio gigante, enorme. Ahí ustedes pueden ver todas las magníficas cosas que hubo. El día de la inauguración fue tremendo. No sé si tenemos, ahora vamos a volver a Zorobabel un ratito. Entonces, versículo 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, acá el profeta Ageo le está diciendo a Zorobabel, edifica el templo, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho
Yahweh de los ejércitos. Hay que entender una cosa. Cuando el Todopoderoso a través de Ageo, ¿no?, le dice a Zorobabel, no te preocupes, Zorobabel, edifica esta casa. Aunque el templo de Salomón fue magnífico, fue espléndido, aquí se manifestará lo que las naciones buscan. Aquí en este templo pequeño, lo que las naciones esperaban. Ahora, desde Abraham, ¿qué esperaban las naciones? Alguien que les pueda traer esa conexión con el Padre. En el tiempo de Israel en Egipto, ¿qué esperaban? Alguien que le pueda traer conexión con el Padre. A través de David, ¿qué esperaba el pueblo? Alguien que les pueda traer conexión con el Padre. Ahora ellos han perdido ese templo. El templo de Jerusalén fue destruido. El arca del pacto no está más. No hay. Él no tiene el poder para hacer como hizo Salomón. Él no es el deseado de las naciones. Nadie le desea. Ahí en Samaria cuando vino, nadie le quería. Nadie quería compartir con él. Los judíos que estaban viviendo en Jerusalén no querían a los que venían de Babilonia. Ustedes no son judíos, le decían. Y también los que venían de Babilonia decían, ustedes los que no son judíos. O sea, no hay ningún valor en Zorobabel. Entonces, ¿Zorobabel será el deseado de las naciones? No, probablemente no. Nadie le entendía así. Pero Ageo le dice que edifica el templo. Porque dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahweh. Acá hay una nota 7. A nota 6 no leímos, ¿no? Ese era todos los imperios que han conquistado. Vamos. Nota 7. Dice así, desde tiempos remotos muchas culturas e imperios han estado deseando la aparición de alguien el cual pueda establecer un reino de paz, justicia y verdad sobre este mundo donde impera todo lo contrario. Este es un pequeño comentario para que puedan entender. Era más largo este texto, ¿no? Lo que yo estaba viendo es que las culturas como budista, zoroastrista, que es más antigua, ¿no? Egipcia y muchas, también las culturas babilónicas antiguas, siempre tenían el concepto de que un día va a aparecer alguien que va a traer paz, libertad, sabiduría al mundo, por el cual todos vamos a poder unirnos, todas las culturas, todas las naciones nos vamos a unir. O sea, había siempre ese pensamiento, esa idea. Alguien un día va a venir y nos va a unir a todos. Nos va a hacer que todos tengamos un solo pensamiento positivo. A esa persona se le llamaba el deseado de las naciones. Ya vimos también de Abraham, de Moisés, de David. Salomón también ocupó ese lugar un tiempo, porque todos vieron en Salomón que él trajo prosperidad. En tiempo de Salomón todo era abundancia, prosperidad, estudiando la Torá. La gente podía tener la libertad para estudiar la Torá. Salomón construyó el templo, tuvo mucha sabiduría, pero el templo y toda la magnificencia del templo no lograron guiar su vida. El versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Y el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, una cosa interesante que a mí me parece tenemos que pensar. En el tiempo de Zorobabel, ellos esperaban a un libertador. El trito Isaías y el proto Isaías, el Isaías II, el Isaías III, el Isaías II estuvo anunciando en Babilonia la llegada de un libertador.
A ese libertador después se le conoció que fue Ciro el Grande. ¿Qué hizo Ciro el Grande? Ciro el Grande permitió a los judíos regresar a su tierra, permitió restaurar el templo y por eso se le llamó Mesías. Muchos le llaman Mesías. Pero ¿ustedes creen que Ciro era el Mesías? No, ¿verdad? Pero se restauró el templo. ¿Y cuál era el objetivo del templo antes de que caiga el primero? ¿Para qué el pueblo judío quería tener un templo? ¿Qué creen ustedes? El objetivo era para acercarse al Padre, para volver a la Escritura, volver a la Torá. Ese era el objetivo. Pero para que ellos quieran volver a la Torá, ese templo tenía que tener algo que vino de Dios, que viene de arriba, que les revele la Torá. Y si ustedes empiezan a analizar la historia desde que fue edificado el segundo templo, no arranca muy bien. Fue profanado muchas veces. Ya en los tiempos de Nehemías, los levitas lo usaban como habitación de mercadería. Se corrompió. Nehemías se enoja en ese tiempo. Después, más adelante, el trito de Isaías reclama que ustedes, en vez de acá, de ir a recoger al pueblo que está esparcido entre las naciones, permitirles que vengan y adoren este lugar. Él dijo, porque mi casa será llamada casa de adoración para todos los pueblos, pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Esa palabra ya se dijo. Yo voy a aceptar los sacrificios de todos, los holocaustos de todos, los extranjeros que aguarden mi pacto, que acepten mi pacto. El objetivo de que esté una casa ahí era regresar al corazón del Creador. Pero la pregunta que acá es interesante, que Ageo le dice a Zorobabel, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. La gloria. La palabra gloria, ¿no? Kabok, uno dice, o Shekinah, o Kabok, que significa algo grandioso. Algo que va a mostrarse, que va a resplandecer, a verse. Se va a saber, se va a conocer, va a vislumbrar por todo. Entonces, ¿qué valioso tenía ese segundo templo? No me van a decir que es la, ¿cómo se dice? La modificación que le hizo Herodes el Grande. Porque Herodes, al templo antiguo que había hecho Zorobabel, lo demolió todo ese templo y reconstruyó un enorme templo. Lo que el templo que nosotros estamos viendo de fondo, ¿no? Estamos de fondo. Ese templo. Ese lo reconstruyó Herodes. Le hizo habitaciones, escalinata, planicie, una obra maravillosa. Entonces Zorobabel estaba hablando de un Mesías Herodes. Herodes era el Mesías. Porque la creencia judía hoy dice que si aparece alguien que edifica el templo, ese es el Mesías. Que trae unión entre todos los judíos. Ese es el Mesías. Entonces, ni Herodes, ni Salomón hicieron cosas perfectas. Ni Zorobabel. ¿Quiénes sí hicieron cosas perfectas? Los que difundieron el propósito por el cual se edificaba estos templos, que eran los hombres que transmitían la Torá, los profetas, el trito de Isaías. Ellos hicieron lo correcto. Los que peleaban ahí en el templo para que la Torá sea restablecida en tiempo de los macabeos. Cuando los asmoneos toman el poder, ellos lo toman defendiendo la fe hebrea, pero después ellos se asimilan al poder griego romano. Entonces por eso se levantan movimientos como de fariseos, de esenios. ¿Y qué piensan los esenios? ¿Saben qué llegaron a pensar? Aquí no está la voluntad de Dios. Aquí hay puro bandidos, puros delincuentes. Entonces los esenios agarran todos sus escritos y se van al monte, porque ahí se conectan con el Padre. Porque en el templo ya había solamente corrupción. Corrupción. ¿Quién había edificado ese templo?
Zorobabel. Zorobabel había recibido una profecía de que ahí se iba a ver una gran gloria. La gran gloria que nosotros vemos es la reedificación de Herodes. Pero Herodes, ¿quién era? Herodes era primero no era judío, era un converso. Entonces, díganme, ¿qué pasó en ese templo? Algo que nosotros podamos admirar. Algo de grandeza. Ah, ya sé. Vino Tito y la destruyó y la quemó. Eso fue algo que quedó en la historia. ¿Será eso? No. Entonces, no nos queda otra que aceptar que en los tiempos del segundo templo existió un hombre, un judío de Nazaret, que predicaba la Torá, que desde el templo denunció la corrupción, que edificó el templo de nuestros corazones. Cuando Ezequiel dice, yo voy a hacer un templo, una morada en ustedes en Babilonia. Esa palabra se cumplía también en Yeshua. Ustedes hicieron de la casa de mi padre casa de ladrón. En este lugar se tenía que estar anunciando la palabra a los gentiles, a los judíos que están dispersos. Tenían que regresar para unirse con la Torá. Pero ustedes cerraron las puertas, cerraron los pasos. Y eso es lo que nosotros hoy estamos dándonos cuenta. ¿Qué es lo que Yeshua empezó a edificar en nuestros corazones? Un templo que no tiene estructura. Un templo sólido. Lo que le habló a la mujer samaritana, porque después saben que los samaritanos también dijeron, no, el templo de Jerusalén, mucha orden, mucha religiosidad, vamos a edificar nuestro propio templo. Ellos edificaron también su propio templo. Y ya para ellos se les enseñó que en ese templo estaba la verdad y la voluntad de Dios. Y ellos entendieron, no es así. Entonces cada uno tenía su propio templo. Hoy en día también las congregaciones tienen su templo, su iglesia, en esta iglesia está la verdad, en esta iglesia está la verdad. No, cada iglesia piensa que mientras más estructura tenga, ahí está la verdad. Pero en realidad, ¿qué es el problema? ¿Qué es lo que el Padre quiere a qué quiere que regresemos? A la instrucción. ¿Qué es lo que entendió Daniel y Nehemías que habían pecado su pueblo? Dejaron su instrucción. Eso. Nota 9, vamos a la nota 9. Y nota 9 dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Miren, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré shalom. Yo, el Eterno de los ejércitos celestiales. Ahora muchos dijeron, cuando vino Yeshua, no trajo shalom al pueblo. En realidad, los religiosos que usaron el nombre de Yeshua para sus beneficios son los que no trajeron shalom. Los judíos, ¿por qué no tenían shalom? Porque ellos se fueron a una guerra que ellos no podían ganar. Cuando la guerra estaba en el corazón. Yeshua, ¿qué les enseñaba? Lo que dice la Torá. Que en vez de circuncidarse de carne, circuncídense de corazón. Cuando vuelvan sus corazones a mí, yo me uniré a ustedes. Cuando vuelvan sus corazones a mi palabra, a ser realmente fieles, yo seré fieles con ustedes. Pero se formó los grupos de los celotes, que no, ellos no querían saber nada de Torá, ni nada, ellos querían saber de cortar el cuello a los romanos. Ahí aparecieron los famosos sicarios, con su sica, matando así a sangre fría a gente. Se volvió una lucha, así como hoy en día hay la lucha de musulmanes, de grupos radicales. Como hubo también tiempo de las cruzadas evangélicas, cristianas, hubo pelea entre católicos y evangélicos. A ellos no les interesaba nada de la Torá, ni de la restauración de Israel, nada. A ellos les interesaba solamente mi fe, mi creencia, mi religión, nada más de eso. Y se mataban por eso. Entonces estas personas se alejaron del mensaje de Shalom. Entonces, ¿cómo van a tener Shalom? No, pero el Mesías tiene que traer Shalom. Bueno, el mensaje que el Mesías daba era mensaje de Shalom. Mensaje de paz.
Pero si vos rechazás ese mensaje, si vos te volvés al sistema, entonces vas a traer terror. Yo estoy convencido que en todas las generaciones, aquellos que realmente han aceptado la palabra de la Torah a través de su Mesías, a través de la guía del Padre, han tenido shalom en sus corazones. Y han muerto con shalom, esperando que si esas promesas se cumplen, un día van a restaurarse. Si se cumplen. Y si no se cumplen, bueno, vivieron felices. Vivieron felices. Tuvieron shalom. Pero ¿quiénes no tienen shalom? Los que viven odiando. El judaísmo que odia al cristianismo. El cristianismo que odia al judaísmo. No, esos son unos farsantes. No, los cristianos, no, los judíos son ya expulsados. Ya no son pueblo de Dios. ¿De dónde sale eso? Eso no sale de la Torah. Ese es, hermanos, ese es el sistema que es controlado por el maligno, fuerza negativa, y que trabaja en mi mente y controla mi corazón cuando yo me alejo de su palabra. Dice en Primera de Reyes, ¿no? Y llevaron el arca del Eterno y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados. Primera de Reyes 8:4, ¿no? Estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas, bueyes, que por la multitud no se podía contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Yahweh en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Bueno, hay más cosas acá, ¿no? A ver, el 9 dice, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Yahweh hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Acá, según este texto, lo único que ellos encontraron en el arca era las 2 tablas de piedra. Eso es lo que le daba valor, porque esas tablas representaban que Dios se manifestó a nosotros. Bueno, ahora, fíjense ustedes que cuando se edificó el templo, Salomón le hizo muchísimas maravillas, que querubines, que todas estas cosas, pero lo único que la Biblia resalta que era lo valioso, eran esas 2 tablas, que tenían el texto de la Torah, tenían escritas ahí. Ahora, se destruyó ese templo, se perdieron esa arca, no se sabe qué pasó del arca, no, nadie sabe, no hay registro. ¿Y qué quedó? ¿Qué quedó? Lo que aprendieron de lo que estaba escrito ahí, eso quedó. Entonces cuando se edifica el segundo templo, ya no hay objetivo de tener esas tablas de piedra en piedra. ¿Dónde tienen que estar lo que estaba escrito en esas tablas? En el corazón. Ese es el objetivo ahora. Por eso este templo no tiene mal objetivo de hacernos recordar la ley del Eterno en las tablas de piedra. Este segundo templo tiene el objetivo de hacernos recordar las leyes de Dios en nuestro corazón. Ese era el objetivo. Y en ese lugar iba a aparecer alguien que nos iba a hablar de eso, de volver a la Torá, pero desde el corazón. Y miren ya una profecía que sale en Ezequiel 47. Esto supuestamente Ezequiel lo está viendo en visión, que va a ocurrir en los postreros tiempos, cuando sea restaurado nuevamente Israel. Dice, en mi visión, 47:1, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo, un templo imaginario, porque ya no había templo para ese entonces, un templo que Ezequiel estaba imaginando. Atiendan bien, templo imaginario. ¿Y qué es lo que va a ver como valioso de ese templo? Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada. Y yo no voy a leer todo el capítulo, pero les recomiendo que lean, porque ahí dice que estas aguas
que iban saliendo del templo, salían y llegaban a las naciones y traían sanidad. Restauraban la vida de las personas. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Ezequiel con el templo imaginario? No sé si está viendo un templo construido. Está viendo que de un templo está saliendo agua para sanar a las naciones, restaurar a las naciones. Entonces, ese templo, no sé si es el templo que está haciendo Zorobabel, pero lo que ahora Ageo le está diciendo a Zorobabel, que de aquí saldrá la gloria para todas las naciones. El deseo de las naciones va a aparecer aquí, que va a restaurar los corazones. Después dice Joel 3:18, otro profeta: en aquel día las montañas destilarán vino dulce y los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Eterno brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias, o sea, valle de Sittim, decía, el valle seco, donde no había nada, va a ser llenado por aguas que van a salir del templo. Eso está viendo Joel. Ahora entiende cuando Yeshua hablaba que el agua que yo le daré saltará para vida eterna. Porque Yeshua se comparaba también como agua. Está refiriéndose a la palabra. ¿Qué era el objetivo por el cual los israelitas venían al templo? Para aprender la palabra, la Torá. ¿Qué es lo valioso que había en el templo? Era las tablas de piedra. Pero ya no había tabla de piedra. Entonces, ¿qué sería lo valioso? El mensaje que va a llegar a los corazones. ¿Qué es lo que empezaron a hacer Edra, Nehemías? Cuando se restauró el templo, les enseñaba y se les leyó, se paró así en un atril y les leyó desde las 6 de la mañana hasta el mediodía la Torá, dice. Ahí enfrente, ese era el objetivo. Pero cuando Yeshua viene ya no se enseñaba Torá, ya se habían corrompido. Y un texto con Zacarías 14:8 dice: acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Está hablando de una restauración y otra vez habla de agua, que es esa agua en la palabra. Ahora las palabras que dijo Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la Torá como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Por eso os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora, ¿cómo tiene Yeshua el descaro? Vamos a hablar así, de decir que Él es mayor que el templo. Hay una razón nada más, porque en el templo no se está más hablando de la Torá y segundo, no hay tablas de la ley. ¿Qué tenían que estar haciendo los sacerdotes en ese templo? Ese templo fue profanado varias veces durante el tiempo de los griegos. Ahí se hacía adoración al dios Zeus. Los romanos habían colocado una imagen de su águila. Varias veces se había corrompido. Habían hecho alrededor del templo afuera un mercado. Era totalmente corrompido ese templo. Ahora aquí está alguien, lo que Yeshua, vamos a parafrasear a Yeshua. Ahora aquí está alguien que les está enseñando lo que ustedes deberían enseñar en el templo. Por eso es mayor. Mayor que el templo significa el que está haciendo lo que ustedes tendrían que hacer. ¿Se acuerdan que le dije a la samaritana? Llegará el tiempo en que ni en este templo ni en de Samaria se va a adorar al Padre, sino en espíritu y en verdad. Donde vos estés. Si nosotros dependiéramos del templo, entonces estamos fritos, porque primero allá donde está en Jerusalén no hay un templo, hay una mezquita musulmana. Entonces, ¿dónde podemos encontrarnos con el Todopoderoso? A través de su rúa, a través de esas aguas que salieron y regaron a todas las naciones. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría al inocente. Dice Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra, y atiendan bien, para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Por qué Yeshua sería más que Salomón? Porque Salomón, a pesar de tener tanta sabiduría y que vinieron de todas partes,
al final él dejó los mandamientos del Eterno, lo que su padre le había dicho que no deje, y que si dejaba, el padre se iba a alejar de él. ¿Y qué ocurrió? Dejó, se corrompió, adoró a dioses paganos, sacrificó a sus hijos, y el padre rompió el reino. Pero acá viene Yeshua, que no va a adorar dioses paganos, no va a sacrificar a otros dioses, y nos va a enseñar la Torá como está escrito. O sea, lo que le hacía mayor a Yeshua es que él está enseñando la Torá. Nos está enseñando a vivir conforme a lo que dice la palabra. Así dice este texto. Amén. Así, ustedes ven ahí de fondo, ese era el templo de Herodes, que empezó con Zorobabel y después la restauró Herodes. En ese templo Yeshua predicaba. Hay varios textos que muestran en la Biblia que Yeshua ha predicado. Amén. Bueno, eso, hermanos, quería compartir hoy que no es cierto que el Mesías tiene que edificar el templo para ser Mesías. Por ejemplo, mucho tiempo atrás, los judíos esperaban a un Mesías y ellos ya tenían templo. En el tiempo de Zorobabel, ellos no le consideraban a Zorobabel como Mesías. No sé si a Ciro le consideraban como Mesías. Ellos seguían. El Trito Isaías hablaba de un restaurador, de alguien que iba a restaurar nuestros corazones, y ellos tenían templo. En tiempo de Jeremías estaba el templo. Se hablaba de un nuevo pacto, una nueva alianza, de que va a haber esperanza, va a haber paz cuando el pueblo cambiaba su corazón. El objetivo del templo era regresar a la Torá. Si se edificó un templo, era para que el pueblo tenga un lugar donde venir a adorar. Y si hoy no se está edificando un templo, es porque todavía el Padre quiere que adoremos en donde estamos y como estamos. Y no sé si algún día se va a edificar el templo, y una vez más, y aunque se edifique, si el objetivo va a ser adorar a la Torá o adorar a líderes religiosos, no sabemos con qué intención. Pero bueno, ese es mi pensamiento, no vayan a pensar que todos tienen que pensar igual, ¿no? Pero yo creo que el deseo de las naciones es ese que trae paz en nuestro corazón y esperanza en nuestra vida. Y para mí y todos los que estamos confiando en la Torá, a través de nuestro maestro Yeshua, se nos abrió ese entendimiento. Y se le está abriendo a mucha gente. Se le abrió a muchas personas. ¿Qué es la Torá? No es entrar en la religión judía, ni en la religión mesiánica, ni cristiana. Es vivir una vida diferente. Eso es la Torá. Amén. Shalom. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.